Muy buenos días Latinoamérica, muy buenas tardes Europa. El día de hoy les tengo un en vivo sumamente especial con un invitado de lujo. Él es Rudy Guise, él es licenciado y colegiado en arquitectura, maestría en docencia universitaria y gestión de la educación, maestrando en diseño del paisaje, director creativo del Boom de Arquitectos, decano de la Facultad de Arquitectura de la UCAL e investigador asociado en innovación académica. La verdad, tengo un invitado sumamente interesante. Aparte de eso, es amigo mío de hace más de 30 años. Estudiamos juntos en el colegio, o sea, tenemos una amistad de muchos años. Y conforme han pasado los años, se ha especializado en el tema de arquitectura y la verdad en el tema de urbanismo. Y creo que va a tener muchísimo que aportar a este ecosistema de logística de última milla, para aportar también en el tema del impacto que tiene esta logística urbana en las grandes ciudades, y nos va a ayudar a conocer un poco cómo es que está impactando y de qué manera podemos tener un menor impacto en la ciudad, un menor impacto en la red vial urbana, un menor impacto visual, un menor impacto sonoro, cómo es que estamos actualmente y cómo nos proyectamos a futuro. Pues nada, creo que sin más que agregar, creo que fue buenísima la presentación, mi gran amigo. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, encantado de poder tener este espacio de conversación, de compartir con toda tu audiencia un tema tan importante como es el tema de la ciudad y el impacto que este nuevo mecanismo, este nuevo sistema de comercio está generando en ella, ¿no? Finalmente, la ciudad es un lugar de todos y por lo tanto nos debe preocupar a todos en general. La verdad, buenísimo, que tú sabes que ahí la señal fallan de vez en cuando el tema de internet, pero no te preocupes, porque todo está bien monitoreado. Pues nada, creo que tenemos un gran tema el día de hoy para conversar. Creo que es uno de los temas que en mucho tiempo he tratado de hacer un en vivo para de alguna manera mostrar a las empresas de delivery, a las empresas de última milla, a las empresas retail, el gran desafío que tenemos por delante, porque es claro que las ciudades no están preparadas para la logística, es claro que la infraestructura vial urbana tampoco lo está, pero ¿cómo hacemos para que esta logística de alguna manera pueda convivir con la parte urbana de las ciudades? ¿Cómo es que tú ves este panorama actual y cómo de alguna manera lo proyectas bajo tu profesión, bajo todo el expertise que tienes? ¿Cómo proyectas esta problemática y de qué manera podemos encontrar oportunidades en este sistema? Interesante la pregunta, Toño, pero me gustaría empezar contándoles un poco qué es Lima o cómo es Lima, ¿no? Hay que entender la ciudad para poder después darnos cuenta dónde se están originando los problemas y frente a eso, después de entenderlos, tratar de encontrar una solución a ellos. Lima es una ciudad, una megalópolis, es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes y que tiene aproximadamente 100 kilómetros de norte a sur y 70 kilómetros de este a oeste. En Europa, en este territorio podrían haber tres grandes ciudades. La población de una ciudad grande en promedio europea pues está en alrededor del millón o millón y medio de habitantes. Entonces Lima es una ciudad, o sea, son muchas ciudades dentro de un gran territorio. Hay una Lima al norte, hay una Lima moderna al centro, una Lima al norte y una Lima al este. Entonces son como cuatro ciudades que conviven sobre un territorio. Eh, Más o menos la población de Lima representa el 30-32% de la población del Perú. Entonces, te imaginas la gran concentración de personas que tenemos en este territorio. Y estos 100 kilómetros por 70 kilómetros que tiene la ciudad de Lima no son un territorio planificado, que es lo primero que hay que comprender. Lima es una ciudad autoconstruida. El 20% de la extensión territorial de Lima se hizo bajo un proceso de planificación, es decir, se pensó cómo debía funcionar la ciudad, dónde debía estar la zona industrial, dónde debía estar la zona residencial, de qué tamaño iban a ser las pistas, los anchos, se pensó perfectamente. A partir de la década de los años finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado,
Lima empezó a sufrir un fenómeno de migración de la zona, digamos, del resto del país hacia la ciudad, con lo cual el crecimiento se aceleró y en ese momento las autoridades se vieron desbordadas en su capacidad de poder hacer ciudad. Entonces Lima empezó a hacerse de manera autogestionada, es decir, las personas, los migrantes llegaban a la ciudad y empezaban a tomar territorios de la periferia de la ciudad de ese momento para empezar a asentarse. Esto se fue formalizando con el tiempo, un Estado incapaz de poder, digamos, atender la velocidad de crecimiento que demandaba la ciudad, empezó a formalizar lo que inicialmente era informal. Entonces se empezaron a dar amnistías que empezaban a formalizar esta ciudad informal. Una ciudad que se hace al revés. Normalmente una ciudad, como te dije, se piensa, se planifica y después se traza, se hacen las instalaciones de los servicios públicos, ¿no? Las redes de agua, desagüe, luz, los espacios públicos, los parques, las pistas, las comisarías, los colegios, las clínicas, los hospitales, etcétera. Y después llega la gente a vivir. Lima es una ciudad que se hace exactamente al revés. Primero llega la gente a vivir, se asienta en un territorio donde no tiene agua, donde no tiene desagüe, donde no tiene luz, donde no hay pistas, no hay veredas, no hay espacios públicos, no hay nada. Y después, a partir de un mecanismo que es, digamos, ancestral en el Perú, a partir del trabajo comunitario colaborativo, los ciudadanos se organizan para poder solicitar la luz, el agua. La luz llega, digamos, 2, 3 años después de que están asentados en el territorio, el agua 5 o 7 años después, el desagüe 10 años después, y es así como se va haciendo la ciudad día a día. Una ciudad que se hace los domingos, porque de lunes a sábado las personas trabajan, y los domingos son los días de construcción de la ciudad. Entonces, ese es un poco el panorama de nuestra ciudad. Y no es solamente el panorama en la ciudad, en Lima, sino que es un panorama generalizado en todas las ciudades del Perú y, como no, en Latinoamérica. Este es un problema común para toda Latinoamérica. Si tú vas a Sao Paulo, a Santiago, a Medellín, vas a encontrar la misma estructura. Una ciudad formal en un porcentaje muy pequeño e informal en un porcentaje muy grande. Es decir, una ciudad que la hacen los especuladores, los traficantes de terreno. Entonces, esa es la realidad latinoamericana, pensando un poco en este público que tienes tú, José Antonio, que está en Europa, en Norteamérica. Un poco para que conozcan cómo es que nos movemos. Entonces, en esa realidad de ciudad, hace 2 años, bueno, se dio una crisis sanitaria mundial y tuvimos que meternos en nuestras casas. Los que teníamos casas, ¿no? Porque sabemos también que hay un porcentaje muy importante de la población que no tiene dónde vivir. Entonces, entendamos pues la complejidad del asunto. Y en ese momento, perdón, esto que yo relato sobre cómo se forma la ciudad tiene su correlato también en el sistema de transporte, por ejemplo. Esta población que vive en la periferia de la ciudad tiene que desplazarse diariamente a su centro de trabajo, al lugar de estudio, a hacer las compras, como les dije. No hay servicios normalmente en las zonas periféricas de la ciudad. Entonces, los desplazamientos son, digamos, de mucho tiempo. Se estima que aproximadamente el 25% de la población de Lima demanda más de 2 horas diarias en transportarse a su centro de trabajo. O sea, el 25%, o sea, 2,5 millones de personas gastan 2 horas al día en desplazarse desde su lugar de vivienda, residencia, hasta su centro de trabajo. Cuantifica tú ahí la cantidad de dinero en horas hombre que se están desperdiciando en transporte. Claro, entendamos también que el 75% de la población se desplaza en transporte público, no va en transporte privado, en su vehículo. Y este sistema de transporte público es un sistema también informal, ¿no? Existen 2 o 3 sistemas formales en la ciudad de Lima, pero después todo es un sistema informal, un sistema pirata que moviliza a 7,5 millones de personas con, tenía el dato por aquí, más de 22,5 millones de viajes al día. Eso es lo que digamos, la cantidad de viajes que se dan para poder mover a la población de 7,5 millones de habitantes que
se mueven en transporte público, ¿no? Conocemos las características de este transporte público, está además ahondar ahora en esta conversación en ese tema, pero te imaginarás que esto genera evidentemente un caos enorme vehicular. Aquella persona que ha recorrido Lima tendrá pues claridad. Probablemente en estos 2 últimos años, y esto es importante mencionarlo, no se ha sentido tanto, pero hace 2 años atrás nos movíamos en el centro de Lima o en Lima en general y sentíamos todos que la ciudad no estaba preparada para la cantidad de transporte de vehículos, perdón, que circulaban por sus vías. Entonces, esto se origina de dos aspectos fundamentales. Primero, un sistema vial que no está preparado y segundo, un sistema de transporte público inexistente. Nuevamente, si tú te vas, por ejemplo, a una ciudad como París, por ejemplo, tú en la superficie no sientes el caos vehicular que podría generarse si es que por debajo de la superficie no se movieran estos millones de personas que utilizan el sistema de metros para trasladarse distancias de hasta 100 kilómetros para llegar a su centro de trabajo. Pero no se demoran 2 horas en llegar al centro de trabajo porque el sistema es eficiente. Entonces, ahí empiezas a entender que hay digamos, una situación por resolver que hace de Lima una ciudad muy compleja. Los 2 últimos años no lo hemos sentido porque no han habido colegios, no han habido universidades, un porcentaje muy grande de la población ha estado trabajando de manera remota y evidentemente eso ha camuflado un problema que hace 2 años era terrible para todos nosotros. Después voy a continuar un poco con eso, pero no sé si de alguna manera crees tú que se visualiza un poco el estado de la ciudad, ¿no? Creo que es muy interesante lo que nos comentas porque es indispensable conocer cómo es que se creó esta ciudad, en qué situación estamos actualmente. Pero en base a lo mismo que nos está comentando, entonces, ¿cómo podríamos levantar para el e-commerce, que es un factor fundamental, la información, la data, nivel socioeconómico, dónde está concentrada la población, frecuencia de consumo, etcétera, etcétera, toda la información que es necesaria tener para poder llevar esto a proyectar, a dimensionar, a diseñar una logística urbana? ¿Cómo hacerlo si es que no tenemos toda esa información? Bueno, interesante lo que me preguntas. Lo voy a liar la respuesta voy a liarla a lo que te había comentado hace unos minutos atrás. 15 de marzo del año 2020, cuarentena obligatoria para todos nosotros, y en ese momento descubrimos que teníamos que abastecernos. O sea, se redujo en ese momento considerablemente el nivel de consumo, pero en los siguientes meses se fue recuperando. Y el e-commerce surgió que no era un canal muy utilizado por el consumidor limeño, empezó a convertirse en una interesante alternativa para poder abastecerse de productos. Entonces, empezó a multiplicarse y a crecer el e-commerce de una manera muy importante y lo que antes eran pues una cantidad limitada de viajes de motorizados para distribuir los productos, empezó un crecimiento exponencial. La ciudad se llenó de motorizados justamente para distribuir digamos, estos productos que las personas necesitaban para su consumo. Otra cosa importante que quería mencionar es que desde mi punto de vista nosotros hemos dejado de ser una sociedad de consumo para convertirnos en una sociedad de hiperconsumo. Entonces eso evidentemente empuja cientos de miles o millones de operaciones diarias que se traducen en una logística de reparto que genera un impacto en la ciudad. Entonces, empezando desde ahí, vamos a tratar de explicar de qué manera entonces este e-commerce impacta en la ciudad. Evidentemente, la transacción que tú realizas por un canal digital que no genera aparentemente mayor impacto, necesita de un canal físico que es el transporte, el vehículo de transporte para que lleve el producto desde el almacén hasta el consumidor final.
desde el punto de despacho hasta el consumidor final. Cuando teníamos digamos, cuando el canal principal de compra era la tienda física, las personas se desplazaban y esto sumaba o generaba los 22 millones de viajes diarios que yo les estaba comentando. Pero hoy día esto está generando, como ya las personas no se desplazan tanto, porque justamente están, digamos, restringidas en su capacidad de desplazarse, y surgió esta opción como una opción interesante, atractiva, seductora, ¿no? Los seres humanos tendemos a buscar nuestra comodidad y nuestro confort, y donde antes caminábamos pues 2 cuadras para ir a comprar algo a la bodega, hoy día hasta el retail del bodeguero tiene un servicio de despacho, entonces ya el producto llega en una moto a la puerta de nuestra casa. Entonces, en todo el nivel, a todo nivel del sector retail, existe hoy día, digamos, esta oferta de canales que genera un movimiento o un sistema de desplazamiento enorme que está ocupando una ciudad que está desocupada hoy día porque no estamos yendo a trabajar, los niños no están yendo al colegio, los jóvenes no están yendo a la universidad. Entonces, hemos dejado ese espacio que ha sido cubierto por el sistema de despacho de delivery, pero que en unos meses o unas semanas va a retornar la normalidad, el colegio, por ejemplo, y vamos a empezar a sentir que ese problema que teníamos hace 2 años, que era caótico, se va a ver incrementado justamente por este sistema o esta red logística de distribución minorista que ha tomado de alguna manera la ciudad, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿cómo hacemos para resolver para obtener data, ¿no? Yo creo que, digamos, hay que cuantificar un poco, no un poco, hay que cuantificar la realidad de la ciudad, entender de qué manera nos estamos moviendo, de qué manera estamos consumiendo, de algún, evaluar el estado de nuestro sistema de transporte, de nuestro sistema vial y ver qué capacidad máxima tiene. De hecho, y el problema pues se agrava porque estamos en una ciudad que se hizo sola, que no fue pensada para. Hoy día, los planificadores urbanos, que son los responsables de mirar la ciudad hacia el futuro, están construyendo una mirada de Lima al año 2035, por ejemplo. Se está desarrollando el plan de Lima al 2035 y esta variable del comercio electrónico, el comercio digital, de la red de distribución de este tipo de comercio, tiene que ser necesariamente contemplado en la planificación de la ciudad porque hay que resolverlo. Como les dije, hoy día es un problema invisible porque en el momento de crecimiento de la distribución de productos, la ciudad está en un momento digamos, dormida, por decirlo de alguna manera, en términos de desplazamiento y movilidad. Pero pronto vamos a recuperar esos niveles de hace un par de años atrás y vamos a cruzar dos problemas que se están superponiendo en un escenario urbano que es en el que convivimos todos los días, ¿no? ¿Crees tú entonces que perdimos una gran oportunidad como para haber proyectado y haber de alguna manera imaginado esta logística urbana, el impacto que iba a tener en la ciudad, el impacto que iba a tener en la infraestructura vial urbana en el momento de pandemia? ¿Tú crees que Sí, hay una gran oportunidad para lo, poder lo que pasa es que creo yo que nunca nos imaginamos que esto iba a crecer de manera exponencial en el Perú, ¿no? Entendiendo que el consumidor digamos, es un consumidor que no está acostumbrado a este tipo a utilizar estos canales de compra. Pero nos hemos adaptado muy rápidamente y es un sector que ha crecido a una velocidad enorme. Entonces, no hemos estado atentos al problema, creo yo. Eh, pero sí, de hecho, los 2 años de pandemia han sido, creo yo, claro, hay que entender que la preocupación del Estado evidentemente estaba dirigida al tema de la salud, era lo esperable, ¿no? Pero descubrimos también pues, que no teníamos infraestructura de salud,
la pandemia nos hizo apreciar las grandes brechas en infraestructura que tenemos hoy en día. Salud, pues saltó a la vista. Educación es una brecha enorme. Son 110.000 millones de soles que tenemos como brecha en infraestructura educativa. Y el Estado invierte más o menos 5.500 millones de soles anualmente en infraestructura educativa. O sea, tardaremos más o menos 20 años en poder cubrir la brecha. Y evidentemente en 20 años esta brecha se va a incrementar porque la población crecerá al ritmo de crecimiento que tenemos, por lo menos crecerá en un 20 o un 25%. Entonces, estamos frente a un problema muy complejo donde las oportunidades se siguen perdiendo, ¿no? Entonces, son 2 años en términos de infraestructura pública, por lo menos, que se han perdido. En cuanto a planificación, evidentemente los procesos de planificación son más largos. Las ciudades no se planifican para mañana, se planifican para 20 o 30 años. Entonces, hoy día quienes planifican las ciudades tienen que estar imaginándose cómo van a ser o cómo vamos a vivir nosotros dentro de 20 o 25 o 30 años a partir de cómo vivimos hoy día. Entonces, la planificación es una actividad dentro del mundo de la arquitectura súper interesante porque te invita a soñar esa ciudad en la cual hoy día no estamos viviendo, pero que probablemente dentro de 10, 15 o 20 años sí deberíamos estar viviendo. Entonces, sí creo yo que, si bien es cierto, hoy no nos hemos dado cuenta del problema, sí tenemos que considerarlo como una variable adicional de análisis en el momento de planificar la ciudad. Sí, evidentemente, con esto no te quiero decir, José Antonio, que no tenemos que resolver el problema, tenemos que enfrentarlo y rápidamente porque no podemos seguir viviendo en una ciudad con los índices pues digamos, de congestión vehicular, de criminalidad, digamos, de falta de calidad del espacio público, de contaminación sonora, de contaminación visual, de contaminación ambiental en general, que son los grandes problemas que también, no lo mencioné antes, pero se derivan de todo esto, ¿no? Ahora justo lo que nos lleva, lo que tú nos estabas comentando, ¿crees tú entonces que aquí debería existir un trabajo coordinado como el que existe actualmente en países europeos, donde entre el sector académico, que es indispensable que este sector apoye en tomar las mejores decisiones, en proyectar exactamente una ciudad con un índice de crecimiento donde Europa reúne en meta de trabajo constantemente al sector académico, al sector público y al sector privado, o sea, a los sectores involucrados para tomar de alguna manera alguna decisión que nos permita poder proyectar una logística urbana, mejorar la calidad de vida de personas al interior de una ciudad y poder buscar de alguna manera mejores ciudades para vivir? Sí, cómo no, definitivamente, Toño. Este es un trabajo multisectorial, no puede ser resuelto solamente desde un sector y además transdisciplinario, ¿no? O sea, son muchas las disciplinas que tienen que participar en la planificación de la ciudad. No son solamente los arquitectos los responsables de la ciudad, los economistas, los sociólogos, los antropólogos, los abogados, todos tenemos una responsabilidad. Los ciudadanos son finalmente quienes deben decidir en qué tipo de ciudad queremos vivir. O sea, esa es nuestra responsabilidad. Los políticos que elegimos cada 4 o 5 años son los responsables de llevar estos sueños que tenemos como ciudadanos y concretarlos en una realidad. Y el sector privado es un sector que tiene que impulsar porque es parte del problema naturalmente, ¿no? Entonces, es un trabajo mancomunado. La academia es el lugar donde se construye el conocimiento y el empresario, el sector privado, es el sector que justamente utiliza estos conocimientos para mejorar la calidad de vida, para mejorar las condiciones en las que los ciudadanos o las personas en general vivimos. Entonces, debería ser un círculo virtuoso, pero lamentablemente este círculo no existe en el Perú. Primero, bueno, son múltiples los factores, ¿no? Probablemente el tema de hoy día no va por ahí, pero son múltiples los factores por los cuales no funcionamos como sociedad. Y eso es importantísimo, ¿no? Tenemos que funcionar como una sociedad cohesionada que tiene una visión compartida de hacia dónde queremos ir, porque si no tenemos una visión compartida,
de ciudad, en este caso para centrarnos en lo que nos toca, nunca vamos a llegar a configurar esa ciudad. Si las autoridades que elegimos para materializar estos sueños que tenemos como ciudadanos, como personas, no cumplen con los encargos que nosotros les damos, evidentemente seguimos pues en un círculo vicioso en el cual cada 4 años se renuevan las expectativas de los ciudadanos con promesas que finalmente no se cumplen y la ciudad y nosotros como ciudadanos dejamos pasar grandes oportunidades y nos vamos alejando mucho más cada vez de las ciudades a nivel mundial que sí están pensando las ciudades para mejorar las condiciones o la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, efectivamente, como dices tú, la academia cumple un rol fundamental en esto, pero también es importante enseñar a nuestros ciudadanos a tomar decisiones. Creo que eso también es fundamental. O sea, la academia sola no funciona. Creo que esto nace desde el ciudadano, desde este pacto social, ¿no? Rousseau hablaba del pacto social hace cuántos siglos atrás, que es justamente el tener la capacidad de ponernos de acuerdo en qué cosa nos beneficia a todos para poder finalmente caminar en esa dirección. Porque si son los intereses particulares o individuales los que priman, finalmente seguiremos viviendo en una ciudad caótica, ¿no? Donde cada uno busca lo mejor para sí, pero finalmente el bien común no existe, ¿no? Entonces, el empresario hoy día, las marcas que están en el e-commerce, tienen que entender que, claro, el comercio digital no lo ves, ¿no? Es una red invisible que finalmente conecta a las personas y eso es fantástico, pero esto tiene un reflejo en una red física de transporte que ocupa la ciudad. Entonces, si la ciudad no está bien pensada, si la ciudad no está bien resuelta, las marcas no van a poder llegar a su consumidor, a su usuario, en los tiempos que ellos estiman convenientes para entregar un producto. Esto va a generar una demora, va a generar un malestar, va a repercutir en la imagen o en la identidad que la marca quiere, digamos, proyectar en su target, ¿no? Al target al cual está dirigido. Ahora, y hay un tema muy importante. ¿Quién piensas que debería dar el primer paso? Porque según lo que nos comentas, o sea, quien debería acercarse al sector académico sería el sector privado en una primera instancia, de tal manera de que poder tener un conocimiento un poco más completo de lo que significa cada una de las ciudades, porque es claro que un modelo de negocio de e-commerce no lo puede trasladar de país a país sin tratar de adaptarlo a una cultura, a un ecosistema, a un medio ambiente, a una ciudad, etcétera. ¿Quién crees tú que debería dar el primer paso? Porque es claro que en Europa el sector académico es quien participa mucho de estas soluciones y quien de alguna manera te da una visión a futuro de cómo es que se va a comportar la ciudad, que es necesaria 100% para poder hacer el desplazamiento de esta mercadería y poder cumplir con el cliente tanto en el despacho de productos como en el cambio o reposición de productos. Es claro que esto tú lo ves que sea sostenible en el tiempo, este tema del e-commerce que va a tiempos sumamente reducidos en una ciudad donde las vías están casi, si no decir totalmente colapsadas. Interesante el planteamiento que me haces. Yo creo que básicamente son dos estrategias, ¿no? Yo digamos, vengo trabajando, ¿sabes? Soy decano de la Facultad de Arquitectura Educal y venimos trabajando en proyectos urbanos hace ya algunos años atrás y creemos que esto tiene dos estrategias, una que le llamamos push down y otra que le llamamos bottom up, ¿no? Entonces, es el empresario el que tiene que buscar a la academia, como lo has mencionado tú, en los Estados Unidos sobre todo, las empresas invierten cientos o si no miles de millones de dólares en investigación para el desarrollo de la tecnología que va a permitir que el mundo siga avanzando. O sea, la academia justamente tiene que estar
produciendo el conocimiento que después el sector privado va a utilizar para generar las soluciones que nos van a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, fundamental. Pero la academia también tiene que acercarse al sector privado y al público, como no, por supuesto. Definitivamente eso es una ecuación, es una ecuación en la cual hay tres variables, ¿no? Cuatro, perdón. El ciudadano, número uno, la academia, el sector público y el sector privado. Es una mesa de cuatro patas que si le quitamos una de ellas en la ecuación, finalmente colapsa. Entonces hay proyectos que tienen que salir desde la academia y que tienen que empezar a aplicarse, a aprobarse en la ciudad para ir, digamos, evidenciando cómo estos proyectos que salen de la academia pueden mejorar las condiciones de vida y, bueno, en general, todas las variables que arman la ciudad, pero también el sector privado tiene que invertir. Nosotros tenemos, por ejemplo, te cuento rápido, un proyecto en la zona de Lima Este, estamos trabajando con una comunidad que se llama Nuevo Amanecer, y hemos convocado a la empresa privada para poder trabajar en un proyecto colaborativo y participativo con la comunidad y detectar cuáles son los problemas que vive esta comunidad, cuáles son las oportunidades que tiene también, porque no solamente tenemos que ver los problemas, sino también las oportunidades que la ciudad nos ofrece. Y con el soporte del sector privado hemos venido trabajando un proyecto, por ejemplo, de liderazgo, un proyecto que, si bien es cierto, lo que busca es construir líderes urbanos, se construyen estos líderes urbanos a través de infraestructura. Hemos construido un centro comunal, más de 300 metros cuadrados, un edificio de 300 metros cuadrados, para generar espacios de diálogo, conversación, espacios comunes para esta comunidad. Y en este proceso la academia además ha trasladado conocimientos a la comunidad, pero también, como no, nuestros estudiantes han recogido conocimientos de esa comunidad. Entonces, juntos hemos encontrado o hemos empezado a encontrar una manera de, dentro de la ciudad informal, este 80% de ciudad informal que tenemos, de empezar a construir formalidad. Claro, esto es un puntito dentro de un universo enorme, pero creemos que si es que todos estamos alineados con un objetivo común, vamos a empezar a poder replicar. De hecho, el Colegio de Arquitectos, la Regional Lima del Colegio de Arquitectos, nos convocó para hacer un proyecto justamente a raíz de todo esto, ¿no? De cómo empezar a formalizar y cómo generar seguridad en los ciudadanos o en las viviendas de los ciudadanos. Estamos trabajando un proyecto que le llamamos ahora Manzana Segura para reforzar estructuralmente todas estas viviendas que hay en Lima que sabemos que frente a un sismo van a colapsar y van a generar pues la pérdida de cientos o miles de vidas humanas. Entonces hay mucho por hacer, Toño, tú lo sabes bien, lo vienes viendo y observando hace muchos años atrás. Y efectivamente, nuevamente volviendo al tema, se necesita evidentemente evaluar cómo es que debemos mover a nuestra población, cómo resolvemos la movilidad de estos 10 millones de personas, cómo resolvemos estos 22 millones de viajes diarios que hay en la ciudad de Lima, para apostar, creemos nosotros, por un sistema público de transporte masivo, de calidad. ¿Qué pasa en las ciudades en las que hemos hablado, ¿no? O sea, el auto privado es un lujo. Sí, la gente lo tiene, pero lo utiliza para el fin de semana, para salir de la ciudad. En el día a día, todos los segmentos sociales utilizan el transporte público, desde el presidente de la compañía hasta el empleado más humilde que puede tener la compañía, utilizan el mismo sistema de transporte y eso evidentemente descongestiona las calles. Londres, por ejemplo, aquí en Lima, vamos a hacer un comparativo, ¿no? Para entenderlo claramente. Cuando yo saco una licencia para construir un edificio de oficinas, por ejemplo, la norma me pide una cantidad determinada de estacionamientos. Y tú te vas a cualquier edificio de oficina que tiene digamos que se levanta sobre un terreno determinado, y para satisfacer la demanda de estacionamientos tienes 7, 8 sótanos hacia abajo. Entonces tú vas bajando en una espiral
Me ha pasado alguna vez que he ido a una oficina y ya de dar tantas vueltas termino mareado cuando llego al último sótano. Entonces hay 7, 8 sótanos hacia abajo de estacionamientos. En Londres, por ejemplo, la norma hoy día, en vez de pedir estacionamientos, lo que pide es, o sea, pide un máximo de estacionamientos, no un mínimo. Entonces, máximo deben haber 25 estacionamientos. Entonces, tú ves un edificio, uno de los últimos que se han construido en la ciudad de Londres, le llaman el edificio Aguja, que es como una pirámide, digamos, muy, muy aguda en la punta. Este edificio de Shepherd se llama, no tiene más de 30 estacionamientos y tiene miles de metros cuadrados de oficina. ¿Cuál es el mensaje ahí? El mensaje es que en vez de incentivar que la gente use su automóvil, lo que está incentivando es que la gente utilice el transporte público. La gente viaja en el underground, en el metro, y llega rápidamente, no congestiona la superficie y tú puedes desplazarte muchos cientos de kilómetros. Hay gente que se mueve más de 100 o 150 kilómetros para ir a trabajar al centro de Londres de la zona periférica y nos movemos perfectamente bien. Claro, para lograr eso en Lima tienes que tener antes un sistema de transporte masivo que reúna las condiciones adecuadas para que la población se mueva. Si no existe ese sistema, lamentablemente no puedo ir con lo otro. Entonces, necesitamos resolver, creería yo en principio, la manera como mover a nuestra población. Mira, Nueva York, cómo se mueve la gente en el metro. Son, digamos, cientos de miles o millones de personas que se mueven en el metro. ¿Cuántos años tiene el metro de la ciudad de Nueva York? Más de 100 años. En Lima tenemos una línea y la segunda línea se está demorando, digamos, avanza pues a una velocidad lentísima para la necesidad que tiene la ciudad. Entonces tenemos paralizada toda la zona este de Lima con la construcción del metro y cuando lo tengamos habilitado, el problema se va a ver incrementado exponencialmente porque la población se sigue reproduciendo, ¿no? Mientras nos sigamos reproduciendo, el problema nunca se va a detener. Entonces necesitamos planificadores y autoridades que puedan pensar al ritmo del crecimiento de la ciudad. Si pensamos como digamos, en una ciudad que está congelada, lamentablemente cuando tengamos la infraestructura, el problema nuevamente nos va a ver sobrepasados. Lo que te decía de las escuelas, 110.000 millones al ritmo de inversión de 5.500 millones anuales son 20 años. Cuando tengamos la última escuela para cubrir el déficit de hoy del año 2021, en el año 2041, los niños que van a necesitar ir a la escuela probablemente sea 30% más, entonces el problema o la solución al problema cada vez va a estar más lejos. Yo creo que bajo esa misma premisa, dos puntos. Uno, me parece, luego de haber estudiado mucho, porque estoy en capacitación constante sobre este tema que estoy investigando, que es el tema de logística de última milla y abocado en el tema de infraestructura física para la logística de última milla, creo que soy uno de los pocos que tocó este tema. Mientras que todo el mundo habló de tecnología y la tecnología es algo que no se acaba, porque cada vez hay más tecnología y cada vez seguimos investigando y creamos nueva tecnología, pero eso no es lo mismo que sucede con una ciudad. No tiene ese crecimiento en esos porcentajes como para seguir a esta tecnología que cada vez es mucho más rápida y de alguna manera trata en lo posible de solucionar nuestra vida y poder de alguna manera satisfacer las necesidades. Pero, ¿cómo ves el tema? Porque este creo que es un punto quizás donde muy pocos tocan. ¿Cómo ves el tema de la sostenibilidad en estas empresas de delivery que apuestan a hacer entregas en 5 o 10 minutos en un espacio de tiempo? O sea, ¿qué es lo que tú puedes visualizar? Porque como especialista en el tema, sé que puedes imaginar un futuro de este tipo de empresa, de este tipo de logística sumamente rápida, sumamente violenta, 5 minutos, 3 minutos.
¿Cómo la ves en un futuro? ¿Tú crees que la ciudad de Lima podría soportar más esa cantidad de carga vehicular, sea de motos, sea de bicicletas, o sea de vehículo que sea? Porque al fin y al cabo, no importa si es eléctrico o no es eléctrico, ahí es lo que impactaría directamente con la contaminación del medio ambiente, pero no hablaríamos de la contaminación del impacto en la red vial urbana. Puede poner N cantidad de motos y al final el impacto en la red vial urbana va a terminar siendo el mismo. Menor, claro, en el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué tan sostenible puede ser en el tiempo? ¿Cuánto tiempo de vida le puede dar a esta ciudad si es que no se sientan en una mesa de trabajo el sector privado con el sector académico a de alguna manera buscar una solución a este problema? Porque yo sí apuesto a que existe N cantidad de oportunidades y como bien dices, en el caso del edificio que me decía menos estacionamiento, ¿qué pasa si ese dinero que la constructora invierte en hacer 7 sótanos para estacionamiento, de alguna manera eso lo pusiera a la ciudad para que se construyera una mejor red de transporte público? Fantástico lo que comentas, Toño. De hecho, como dices tú, muy pocos han visto este problema y la verdad que cuando me lo planteaste, la verdad me pareció, digamos, muy visionario el tema, ¿no? Claro, como dices tú, la tecnología se actualiza, cambia. Si yo quiero, digamos, aumentar la velocidad de mi internet, voy a cambiar el cable, saco el cable que tengo, pongo otro y la velocidad se multiplica. Pero no puedo hacer lo mismo con las pistas. La ciudad ya está estructurada. Entonces yo no puedo sacar la pista y hacer una pista más ancha y correr las viviendas 20 metros más a la derecha y 20 metros más a la izquierda. Eso no va a pasar. Entonces tenemos que entender que además nuestras ciudades tienden a la densificación. Hace unos 25 o 30 años atrás, el 60% o el 65% de la población mundial era población rural, es decir, vivía fuera de las ciudades. En los últimos 20 años ese fenómeno se ha invertido, es decir, hoy día el 65-70% de la población del mundo es urbana, o sea, la gente vive en las ciudades porque las ciudades brindan oportunidades que si no, digamos, en la zona rural no tienes. Eso explica todo el fenómeno de migración, evidentemente, ¿no? Entonces, al vivir un fenómeno de urbanización de nuestras ciudades o de nuestro planeta, en realidad, o sea, el planeta se está urbanizando, lo que está sucediendo es que las ciudades se densifican. Lima tiene dos problemas, ¿no? El primero es la extensión. Lima, en vez de densificarse y crecer de manera vertical, creció de manera horizontal. Entonces tenemos una ciudad gigante, ¿no? Lima es un país. En Europa, Lima sería un país, ¿no? 100 kilómetros por 70 podría ser un país y 10 millones de habitantes. Pero ahora que ya no tenemos territorios para construir y nos damos cuenta de eso en el valor del suelo, ¿no? El valor del suelo en Lima es absurdamente elevado con respecto a cualquier ciudad del mundo. Es muy caro Lima en términos de suelo porque no hay, y esto es una ley de oferta y demanda, si hay suelo, el valor es menor, pero como no hay, es muy alto. Entonces, tenemos que densificar. Y hemos visto en la zona de Lima moderna, por ejemplo, que donde antes había una vivienda, donde antes vivía una familia de 5 o 6 personas, digamos, máximo, hoy día hay un edificio que tiene 80, 100 o 200 departamentos. Si hay 4 personas por departamento, entonces quiere decir que donde antes vivía una familia, perdón, 4 personas o 5, hoy día pueden vivir 800 personas tranquilamente. Y cada una de esas familias hoy día usa el canal digital para adquirir sus productos. Entonces, donde antes llegaba una moto a dejar un producto, hoy día podrían llegar 800 motos diarias a dejar un producto. ¿Será sostenible eso? Y eso pasa en cada lote de la ciudad, ¿no? Multiplica esto por la cantidad de lotes, multiplica esto por la cantidad de manzanas, entonces el crecimiento de la ciudad va a ser exponencial. ¿Cómo se ha ido resolviendo esto en otras ciudades? Porque es importante no solamente ver el problema, sino también ver la solución. La respuesta es, digamos, para no eludir tu pregunta, ¿es sostenible? No es sostenible.
Evidentemente, si empezamos a mirar con esta proyección, no es sostenible. Claro, es una oportunidad enorme para el sector retail, fantástico esta densidad y esta concentración de población, pero así como lo estamos haciendo o como lo están haciendo ahora, no es sostenible. Conversábamos hace 2 años con el arquitecto Bernardo Forbresia de Arquitectónica. Tuvimos la oportunidad de invitarlo a hacer una conferencia en UCAL y la suerte de que en una de sus visitas a Lima él accediera a estar con nosotros. Él maneja una oficina que tiene sedes en 7, 8 países en el mundo, edificios en todo el planeta, en todos los continentes. O sea, realmente es un crack mundial de la arquitectura. Y nos comentaba, por ejemplo, que estaba haciendo un proyecto de vivienda, un proyecto residencial en la ciudad de Nueva York. Y eran creo que 300 o 400 departamentos, un complejo de departamentos, y me decía Rudy, le preguntábamos, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la arquitectura en los últimos años? Y me decía, el comercio electrónico ha generado en la arquitectura, en los edificios, un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque antes estas 800 personas o familias que iban, o 400 que iban a vivir acá, cada una iba a comprar sus productos al supermercado y llegaba con su bolsa y cada uno iba de frente al departamento. Hoy día estas personas compran desde la oficina, ¿no? Hacen el pedido o mientras están en el transporte público hacen el pedido y los deliveries llegan uno tras otro tras otro. Y me dice, y se generaba una congestión enorme. Imagínate, 400 o 500 familias o personas pidiendo, y tú sabes, me dice que en los Estados Unidos el canal virtual es un canal mayoritario, o sea, la gente compra fundamentalmente de manera virtual. La tienda finalmente se convirtió en un espacio de exhibición del producto o de prueba del producto. No va a desaparecer la tienda física no va a desaparecer, pero hoy día la función de la tienda es otra. Me dice, tanto es así que grandes marcas, me dice, han desarrollado conceptos de tiendas como los flagship store, donde lo que se busca fundamentalmente es la prueba de la experiencia del producto más que la compra, ¿no? Entonces, desde ahí te vas dando cuenta cómo va cambiando la manera de consumir. Entonces me dice, imagínate tú, normalmente los edificios en Estados Unidos tienen unos lockers pequeños donde llega la correspondencia, algún paquete pequeño, pero claro, ahora llegan los productos alimenticios, en general, todas las compras, la ropa, todo se compra de manera virtual. Entonces me dice, hoy día los edificios que nosotros diseñamos tienen espacios para el almacenamiento, para todo el sistema digamos, de recojo y después la redistribución a cada uno de los propietarios o los vecinos. Entonces, llegan productos perecibles, me dice. Entonces, llegan en un paquete separado y nosotros tenemos áreas refrigeradas para poner esos productos y que no se malogren, por ejemplo, durante el día. Entonces, miren ustedes cómo va cambiando la arquitectura, el edificio. Entonces, si el edificio recibe esa demanda hoy día de necesidades que se transforman en nuevos espacios para atender estas nuevas demandas que tienen los pobladores, las personas que habitan ahí, imagínense ustedes una ciudad que fue pensada para una cantidad determinada de habitantes y que duplica, triplica, quintuplica la cantidad de personas y que además el sistema de abastecimiento también se transformó. Ese sistema hace 40, 50 o 100 años atrás, cuando se edificó la ciudad, no existía y hoy día es necesario. Entonces, obviamente, tenemos que repensar la ciudad para que eso pueda ser sostenible, para que pueda funcionar. Entonces, si yo pretendo que todos los productos que yo consumo o que requiero lleguen en 3, 10 o 15 minutos, es insostenible en el tiempo, ¿no? Hoy día, en Lima, por ejemplo, que la ciudad está, vamos a llamarlo de alguna manera, desocupada, porque, digamos, no tenemos la demanda de escuelas, universidades o centros de trabajo, hoy día funciona, pero te aseguro, Toño, que dentro de 2 meses, bueno, dentro de 2 meses el problema se va a sentir mucho más grave, pero probablemente en 1 año y medio o 2 años, cuando regresemos, Dios mediante,
a la normalidad y todos estemos yendo nuevamente a nuestras oficinas o a las escuelas o a las universidades, la ciudad va a colapsar con absoluta seguridad, te lo puedo afirmar. Entonces sería un tema que nos lleva a pensar. Hoy creo que es una oportunidad para que todas estas empresas de delivery, si es que de casualidad quieren ser sostenibles en el tiempo, tienen que acercarse sí o sí al sector académico, porque es de ahí donde van a ser la solución. O sea, como bien hablas tú, tenemos que transformar estos espacios de vivienda para poder recibir la carga, y lo que vivimos en edificios, es claro que el tema de mercadería llega, desayuno, almuerzo y comida, y llega de todo tipo, y no te da porque tú diseñaste el edificio con la justa con un lobby, y el lobby no era para recibir productos, sino era simplemente para recibir la visita que tenía alguno Exactamente. de los ocupantes del edificio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que un modelo sea sostenible, que esta logística urbana, que estas empresas de delivery sean sostenibles en un país donde todavía falta acercarse mucho al sector académico para que de alguna manera nos ayude a buscar soluciones? Porque es claro, yo seguía pensando en este tema y decía, es claro que este negocio no puede ser sostenible. Cada vez veías más motos en la calle, y lo que en algún momento, lo que viajamos a la selva y veías en Yurimaguas, en diferentes partes de la selva, en el Amazonas, etcétera, moto derecha, moto izquierda, moto al frente, bueno, pero ya era en un espacio donde se habían acostumbrado, y el principal medio de transporte, donde el principal medio de transporte son las motocicletas, pero no así una ciudad donde es claro que las pistas no están hechas para una moto, y si tú exiges a ese rider, a esa persona que hace ese delivery, que tiene la obligación de entregar el producto en el menor tiempo posible, que la verdad, para mi opinión en particular, me parece un absurdo, porque nadie necesita un producto en 3 minutos, o sea, como que la persona no fuera lo suficientemente inteligente como para hacer una compra planificada, y no se dan cuenta del impacto que está teniendo en las ciudades. O sea, por tener más plata, aprieto la computadora, aprieto clic de la computadora 10 veces y pido a 10 riders que me traiga cada uno una gaseosa. Pero hay de alguna manera que concientizar a la población de que el impacto que va a tener en la ciudad ese tipo de pedido que no tiene ninguna planificación, eh, no, es muy fuerte, y en eso estamos colaborando absolutamente todo. Nos parece una moda fabulosa, interesante y todo lo demás. Produce comodidad si es que es una compra planificada y es una compra ordenada. Yo no recuerdo en algún momento, nosotros que ya estamos arriba de 50, que en mi casa las cosas se hayan hecho de alguna manera sin una planificación. Había una planificación, había una persona que hacía una lista para comprar en el supermercado. No llegaba al supermercado y decía, voy a ver qué es lo que me provoca comprar, porque al final podía comprar frutas o verduras que no tienen mucho tiempo de duración, y simplemente se te malograban porque ya la tenías en tu casa. Entonces había una compra planificada. Yo creo que en Internet debemos de utilizarlo de alguna manera, como en algún momento hablamos, en Internet te puede dar mucha ventaja, pero también muchos problemas. Entonces hay que utilizar el Internet de una manera totalmente coordinada, de una manera inteligente, para tratar en lo posible de sacarle el máximo provecho. Hoy día la tecnología nos permite estar conversando tú y yo y transmitir un en vivo a diferentes partes, a diferentes lugares del mundo, y poder transmitir más que nada el conocimiento, la experiencia, que es lo que esta red nos da la oportunidad de hacer. Pero es claro que aquí yo creo que existe, mañana lunes, tocarle a puertas de las universidades, ¿sabe qué? El sector privado, ¿cómo buscamos una solución a este problema? Creo que es un tema que se sigue pensando en, tratemos en lo posible de entregarlo más rápido, y tú bien habla que el espacio, el valor suelo cada vez sube más, porque hay una escasez hay una escasez de suelo. ¿Y cómo hacemos la logística si existe una escasez de suelo, y el espacio y el suelo cada vez sube más de precio? O sea, ya no vamos a poder hacer una logística de alguna manera costo eficiente. Entonces, nos lleva a replantear muchas de las cosas, y es hora que se tome cartas en el asunto, porque creo que es un tema urgente, creo que no es un tema que se debe dejar de pasar. El consumidor va a valorar, estoy completamente seguro, mucho más una empresa que demuestre que es sostenible, que no colapsa la infraestructura vial urbana, que cuide el medio ambiente, que busca a ese consumidor darle de alguna manera un mejor lugar para vivir. Pero si esto no se logra hacer en un
corto tiempo? ¿Qué es lo que podría ocasionar? Bueno, ya lo empezamos a ver de alguna manera, ¿no, Toño? Si estás, digamos, desplazándote por la ciudad y como dices tú, hay esta presión para los motorizados para entregar el producto en un tiempo absurdamente corto. Tú ves pues que los motorizados entran entre los carros, uno, digamos, por adelante, por atrás, digamos, como esquivándolos. No hay luz roja para ellos, no existe la luz roja desapareció la luz roja para una moto. Entonces, tú vas generando también te va generando una percepción de que ellos están al margen de las normas. Y claro, el sistema es tan voraz que los obliga a eso. Entonces, efectivamente, como dices tú, yo creo que el ciudadano valora una empresa responsable, una empresa que cumple con la ley, y creo que hay que acostumbrar al consumidor a eso, justamente, ¿no? El problema es, claro, nosotros o las empresas en realidad trabajan pues con esa necesidad impulsiva que tenemos de consumir un producto. O sea, hay una compra por necesidad y una compra por impulso. La compra por necesidad, efectivamente, es esa compra planificada, la que, digamos, con la que tradicionalmente hemos convivido todos. Pero hoy día el sector te motiva a esa compra impulsiva, a esa compra que, digamos, que quieres, estamos buscando la satisfacción inmediata de una necesidad, ¿no? Ya no queremos ver, digamos, la televisión de señal abierta, ya nadie la ve porque no quieres ver el comercial, cuando viene el comercial cambias rápidamente, o sea, queremos la satisfacción inmediata. Y eso, digamos, el mercado nos ha acostumbrado lamentablemente a eso, pero hemos dejado de mirar que eso genera consecuencias, digamos, en primer lugar, por ejemplo, en la salud, ¿no? Hoy día, tú sentado en tu casa podrías no mover un pie para satisfacer todas tus necesidades. Antes, como te decía, por lo menos caminabas 2 cuadras hasta la bodega para comprar el gusto que querías darte. Hoy día llamas a la bodega y viene el delivery y te lo entrega en la puerta de tu casa. Claro, hoy día tienes que bajar por lo menos hasta la puerta del edificio, pero antes los deliveries circulaban por todos los pisos hasta la puerta misma de tu casa. Tú abrías tu puerta de tu casa y ahí está el producto. Entonces, eso es una parte de una construcción cultural que hay que transformar, que hay que cambiar. Eso es importante. Los antropólogos, los sociólogos, de alguna manera, son especialistas en entender o comprender cómo pensamos como sociedad, más que como individuo, como sociedad. Y sobre eso hay que trabajar, ¿no? La neurociencia ha avanzado muchísimo. Hoy día podemos predecir el comportamiento del ser humano. O sea, el gobierno de Obama invirtió miles de millones de dólares justamente para hacer un mapeo mental y poder comprender cómo reacciona el cerebro frente a cualquier tipo de estímulo. Entonces, hoy día conocemos un órgano que había sido prácticamente un interrogante enorme durante toda nuestra existencia como especie humana. Hoy día predecimos. Y de hecho, el mundo del retail aprovecha estos conocimientos para anticiparse a la manera como un consumidor o un comprador va a comportarse en la tienda, en el canal físico. Yo opino que probablemente podamos hacer lo mismo también, sabiendo cómo piensa el consumidor, de alguna manera anticiparnos, pero respetando digamos, el bien común, lo que está, digamos, el bien común está por encima del bien individual. Claro, yo quiero mi producto en 3 minutos, ahí en la puerta de mi casa, porque me provocó tomarme una Coca-Cola y ahorita tengo mi pizza. Y quiero que la pizza o que la Coca-Cola llegue antes de que yo me termine la pizza que tengo adelante. Pero frente a eso, ¿qué cosa se está generando más allá de la puerta, digamos, más allá de la satisfacción personal que yo quiero tener? O sea, hay un motorizado que tiene que venir hecho un demonio, cruzándose las luces rojas, como te expliqué hace un momento, generando un problema a otras personas para que yo satisfaga una necesidad individual. Entonces, ahí hay un tema de fondo importante, cómo la especie humana tiene que entender que este sistema de satisfacción de necesidades
digamos, que estamos viviendo, satisfacción inmediata, tiene que ser regulado, porque si no se regula, finalmente termina siendo una selva. Entonces, cuando tú me preguntas, Rudy, ¿y cómo visualizas la ciudad si es que no normamos, si es que no regulamos, si es que no, eh, digamos, alineamos intereses, si no alineamos esfuerzos para mejorar esta situación? Bueno, vamos a terminar pues como una selva, ¿no? Donde cada uno hará lo que pueda por cumplir el objetivo individual que tiene y dejando el bien común en un segundo o tercer lugar, un tercer plano, sin darnos cuenta que exponencialmente o sea, vamos a bloquear nuestro propio crecimiento como marca, porque finalmente en un mercado que podría crecer muchísimo, vamos a tener limitaciones y el sistema va a colapsar y finalmente impactando negativamente en la sociedad, que finalmente no es tonta, se termina dando cuenta tarde o temprano de lo que está pasando y migra a otra marca, a otro producto que finalmente sí sea responsable con el medio ambiente, sí sea responsable con la ciudad, con la seguridad de sus propios trabajadores. O sea, yo, por ejemplo, digamos, veo cómo los motorizados se cruzan una luz roja y digo, ¿por qué voy a llamar a contratar a esa marca o ese delivery cuando ponen en peligro mi vida, la de mis hijos, la de la persona que está cruzando en la luz verde y desquiciado se cruza a toda velocidad por llegar en 2 o en 3 minutos al punto que tiene que llegar, ¿no? Entonces, si nosotros como sociedad empezamos a reflexionar en torno a lo que esto genera, evidentemente vamos a migrar nuestros intereses a otros, ¿no? Entonces, creo yo que hay que trabajar mucho en el ciudadano de a pie, en la persona que consume el producto, para poder hacer educación, eso es fundamental, y de alguna manera eso nos va a permitir darnos cuenta. Hoy día, no, hoy día estamos gozando nada más, sin reflexionar en torno a lo que se está generando. Pero creo, mira, por eso no dudé en aceptar estar acá contigo. Creo que espacios como el que tú estás manejando hoy día, donde nos invita a esta reflexión, son fundamentales para cambiar este hábito de consumo y finalmente generar una reflexión profunda de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Eso creo que es la frase la que necesitábamos para concientizar a este público que nos ha acompañado el día de hoy y que definitivamente creo que es un tema que da para mucho más cantidad de horas. Y es claro, si en algún momento el canal que utilizo en LinkedIn puede de alguna manera ayudar a las universidades en la que estás tú, a cualquier universidad y que quiera tratar de difundir este tema, que creo que es sumamente importante porque aquí vivimos nosotros. O sea, aquí vivimos nosotros. Si no viviéramos no tenemos problema, pero aquí vivimos nosotros. Y creo que yo que lo que están haciendo no es lo más adecuado. Como bien dices tú, se arriesga la vida de personas por cubrir una necesidad que simplemente no es inmediata. Arriesga la vida del rider, arriesga la vida de la logística, del transportista, arriesga la vida de las personas que viven en esa ciudad, porque es claro que no hemos hablado inclusive de que muchas de estas motos o scooter eléctrico que hacen el delivery de mercadería terminan inclusive utilizando las veredas que están diseñadas para que sean utilizadas por personas. Inclusive así utilices un medio de transporte a pedal, sea una bicicleta, pues simplemente este no es un medio de transporte para que esté a esas velocidades en una vereda. Entonces, claro que no solamente tenemos el tema medioambiental, el tema de colapso de infraestructura vial urbana, sino inclusive este modelo de negocio podría estar poniendo en riesgo, además de todo el impacto que tiene en la ciudad, la vida de las personas, ¿no? Por simplemente tratar en lo posible de llegar en tiempos totalmente absurdos, ¿no? Entonces, tenemos muchos temas por resolver. Dios quiera y Dios nos escuche, que en algún momento no solamente el sector privado, sino el sector académico, sea cual sea, que ponga el primer pie por delante,
que logren tomar conciencia, que creo que, como bien hemos indicado en este en vivo, es una labor de todos. Aquí tenemos que entrar más que nada en un tema colaborativo y que participemos todos y que haya una investigación que es lo que el consumidor en verdad quiere, porque creo que esto simplemente es una moda, no es lo que el consumidor quiere, un despacho en 3 minutos, 2 minutos, no quiere que le teletransportes el producto porque ya eso sería ya, o sea, creo que hasta ahí no han llegado, pero ya están tratando en lo posible de despacho en 3 minutos, o sea, creo que eso no es sostenible. Entonces, creo que es hora de que las universidades, el sector privado tome conciencia de esto, el consumidor tome conciencia de esto y que vea lo que está sucediendo en su ciudad. Dentro de muy poco tiempo vamos a tener las universidades funcionando, quizás no al 100%, quizás una parte, eh, perdón, quizás semipresencial, los colegios de igual manera, pero es claro que es mayor carga ya la infraestructura vial urbana. Y si hoy día vemos que estamos teniendo un problema con estos motociclistas, imagínate cuando tengamos estos chicos de colegios en las calles donde estas motos terminan pasando por la vereda o, como bien indica, terminan pasando una luz roja y donde ya tenemos escolares en las calles. Entonces, creo que va a ser un problema muy complejo y creo que es hora de tomar acción sobre eso. Sí, José Antonio, de hecho, ahí tenemos que trabajar todos de manera coordinada y, como te decía, ¿no? Espacios como el tuyo, de alguna manera, eh, generan reflexión, que es lo primero que tiene que suceder para que nos demos cuenta de un problema. Si no reflexionamos en torno al problema, jamás nos vamos a dar cuenta de que lo tenemos al frente y no nos vamos a dar cuenta de la escala que tiene el problema. Y finalmente, cuando nos desborde, diremos, oye, y esto nadie lo vio venir, ¿qué pasó? Entonces, por eso te decía, me parece fantástico este planteamiento que tú haces, el tema que propones. Creo yo que es sembrar una voz de alerta en el momento oportuno, cuando todavía tenemos cosas por hacer, ¿no? Ahora, cuando tú mencionabas lo de teletransportarse, yo recordaba hace unas semanas, un par de meses atrás, leí un libro súper interesante sobre la revolución que se viene, ¿no? La siguiente revolución, que será la revolución de las impresiones en 3D. Y leía, por ejemplo, que la NASA utiliza las impresoras 3D en sus estaciones espaciales justamente para imprimir las piezas que normalmente pueden fallar en una estación espacial y tú no puedes tener ¿cómo se llama? El stock de todo. Entonces, digitalmente mandan el archivo y hay impresoras en 3D que imprimen la pieza y se coloca, ¿no? Hoy día se puede imprimir en diferentes materiales. Y leía un poquito que seguramente esto no lo vamos a ver ni tú ni yo, o quizás sí, no sé qué tan rápido va a venir esta revolución, pero en el futuro la gente va a tener sus impresoras en 3D en la casa y va a imprimir cualquier cosa que necesite, de la ropa, las zapatillas, hay impresión de comida inclusive hoy día. O sea, estamos en un momento de exploración, evidentemente todavía en este tema, pero probablemente esa sea la próxima revolución que vamos a conocer en el planeta, ¿no? Entonces cambiará nuevamente también la manera como vamos a consumir. Se venderá la patente, se venderá el diseño y cada quien tendrá pues su propia impresora, imprimirá lo que necesite o irá, así como hoy día vas a una fotocopiadora a fotocopiar un documento, irás a imprimir el producto que necesites, ¿no? Entonces, realmente el mundo está cambiando mucho a una velocidad enorme. Las universidades somos parte de este proceso de construcción de conocimiento que genera el cambio y es fundamental, por lo tanto, como bien has mencionado tú en más de una oportunidad, esta alianza entre el sector privado y el sector académico y, cómo no, el sector público tiene que ser parte también porque ellos son finalmente los responsables de llevar a cabo todos estos proyectos, todos estos planes que mejoran la vida de las personas, ¿no? Entonces, ahí hay un reto enorme por delante, hay mucho por hacer. Creería yo que tenemos muchas oportunidades y tenemos que asumir la responsabilidad de lo que nos toca para poder resolver, si no todo, por lo menos una parte del problema, ¿no?
Me parece fantástico. Creo que hemos tenido un conversatorio el día de hoy con muchísima cantidad de contenido de valor. Nunca me imaginé que podíamos haber compartido tanta cantidad de contenido. Es un conversatorio que da, es claro, para bastantes horas, pero creo que esta información que hemos podido compartir y que hoy el mundo en lo que sí ha cambiado es que nos hace repensar las cosas y nos hace de alguna manera tomar conciencia que hoy es el momento de compartir ese contenido, ¿no? No quedarse con las experiencias, quedarse que mucho de nosotros esto nos ha costado fracasos, éxitos, y eso nos ha llevado a la edad que tenemos poder haber aprendido muchas cosas. Nos tuvimos que adaptar a esto, cosa que nosotros no nacimos con el tema de tecnología y creo que nos adaptamos bastante bien a este tema, más aún sobre todo a la persona que está involucrada como tú en el sector académico, que creo que ha sido uno de los retos, pero muy importante para ustedes. Y como te digo, para todas aquellas personas que han tenido la delicadeza de poder acompañarnos en esta transmisión en vivo, para aquellas personas que están en el mundo del retail, creo que son parte de esta solución al problema. Para aquellas personas que están en el mundo del real estate, que también hay varios, también forman parte de esta solución. Creo que de alguna manera hay que involucrarlos a todos, ver estos sectores, cómo pueden participar, cómo pueden ayudar a buscarle una solución inteligente, rápida, que nos permita unos mejores espacios, unas mejores ciudades mucho más amenas para vivir. Hoy día la pandemia nos ha enseñado a todos que es claro que las cosas no pueden seguir al mismo ritmo. Eso de levantarse a las 5 de la mañana para que los chicos vayan al colegio y regresen a las 8, a las 6 de la tarde, donde con la justa lo veías, eso ya cambió. Creo que nos ha ayudado a acercarnos más como seres humanos y a tener espacios de poder compartir, compartir tiempo con la familia, compartir tiempo con los amigos, compartir tiempo con la sociedad en sí, ¿no? Quiero agradecerte enormemente, Rudy, la delicadeza que has tenido para conmigo de poder compartir este gran conocimiento que ha podido adquirir y esta gran experiencia que ha podido adquirir durante todo este tiempo. Tu gran trayectoria, de verdad, es impresionante y creo que es de muchísimo valor para compartir con toda esta red. Por eso que de alguna manera quise tocar contigo este tema. Quiero agradecerte, Rui, enormemente el espacio que me ha podido brindar. Sé que está con un montón de cosas, sé que está con maestrías y varias cosas, pero estoy sumamente agradecido de este espacio de tiempo que me ha podido dar a mí y a la audiencia que se ha podido conectar. Listo, José Antonio. Nada, muchísimas gracias a ti. Como mencionaste tú al principio, son más de 30 años de una amistad, digamos, sólida. Y como te digo, gracias por la invitación. La verdad que me encanta que llames la atención, que puntualices esta situación porque es fundamental en esa mirada a futuro que es la que nosotros tenemos que ayudar a resolver, ¿no? No, es nuestra responsabilidad justamente de cara a dejar un mejor planeta, dejar una mejor ciudad. Finalmente, todos pasamos por aquí, nadie se va a quedar para siempre y creo que la responsabilidad que tenemos es de dejar un mejor lugar, un mejor planeta para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces, creo que esa es la trascendencia que uno como ser humano debería buscar. Claro, hay una satisfacción que uno busca en su vida diaria, pero pensemos en los que vienen detrás y creo que miradas como la tuya justamente en digamos, en este tema en particular, de alguna manera nos alertan sobre, digamos, situaciones o problemas que necesitamos abordar ya mismo porque si no, después es más complicado. Lo hemos visto, ¿no? Lo he comentado, lo hemos visto en nuestras ciudades. Al principio, hace 40 años atrás, cuando empezaron las primeras invasiones alrededor de la ciudad, pensábamos que era una situación coyuntural o particular. Lo mismo cuando empezó el fenómeno del terrorismo, por ejemplo. No hay de qué alertarse, no va a pasar nada. Pero finalmente el problema se convierte en un problema tan complejo que después no tenemos cómo resolverlo. Así que creo que hoy día levantas una voz de alerta en un momento temprano, en un momento en el cual inicia el problema,
porque como te comentaba, este es un sector que va a escalar y que necesitamos pues darle las condiciones adecuadas para que pueda escalar. Nadie dice que no, esto tiene que crecer efectivamente, pero en las condiciones correctas para que este crecimiento sea sostenible. Así que bueno, nada, un fuerte abrazo a ti, un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Si necesitan conversar conmigo, preguntarme algo más, me pueden escribir a mis redes sociales, a Facebook, Instagram, acá en LinkedIn, donde ustedes deseen me van a encontrar. Y sí, como siempre, estaremos atentos pues a seguir construyendo un mejor planeta, que es el sentido de vida que tenemos eh, para nuestra vida. Mil gracias, Rudy. Acompáñame al cierre. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Gracias, Ana María. Gracias, Daniel. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. La verdad que ha sido un gusto haber podido compartir con ustedes gran cantidad de contenido de valor. Espero que tengan un excelente domingo. No te vayas, Rudy. Acompáñame No, para el cierre. no te preocupes. Gracias a todos. Un fuerte abrazo.